Bien, queremos una vez más darle gracias a los que nos están acompañando, oyendo el Evangelio. Les animamos a seguir prestando atención a la lectura y a la explicación de la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en la Biblia, en el Evangelio escrito por Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 28. Lucas capítulo 7, desde el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: ¿Os tocamos flauta y no bailasteis? ¿Os endechamos y no llorasteis? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Quiero que leamos también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hasta aquí está bien la lectura y confiamos que el Señor puede bendecir su palabra con lo que hemos escuchado. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo su primera carta, allí en el capítulo 2, él hace una exhortación a la oración por todos los hombres, por todos los seres humanos. Y él dice entre esos primeros versículos del capítulo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Amable oyente, eso sigue siendo cierto hoy. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Y Dios ha buscado la manera de comunicarse con nosotros los seres humanos desde el principio. Cuando el pecado entró en el mundo por Adán, Él no se quedó de brazos cruzados para ver la destrucción de sus criaturas. Él siempre estuvo procurando salvar a los seres humanos porque Él no quiere la muerte del impío. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos nos expresa una de las formas en las que Dios ha estado tratando de comunicarse con el hombre. Y él dice que lo que de Él se conoce, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Cuando vemos la creación, contemplamos una evidencia de su eterno poder y deidad. Y no hay excusa. En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Cualquier persona sensata al considerar la creación debería reconocer, hay un Dios todopoderoso por encima de todos nosotros. Alguien que nos ha creado y a quien un día tendremos que rendirle cuentas. En el libro de Job está escrito de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. Pero la pregunta es, ¿qué tan sensible ha sido usted a la voz de Dios? ¿Cuál ha sido su reacción ante la intención, ante el deseo de Dios de salvarle? Leímos en el Evangelio escrito por Lucas las palabras del Señor. Él estaba hablando de aquel mensajero, Juan el Bautista, el que había venido como precursor antes de Cristo para preparar el camino del Mesías, del Señor. Y hubieron algunos que aceptaron su mensaje, el mensaje de Juan. Reconocieron que eran pecadores y accedieron a bautizarse con Juan. Pero hubieron otros que no, se mantuvieron indiferentes. Y cuando vino el Señor Jesucristo mismo en persona, ellos no cambiaron de actitud. Ellos mantuvieron la misma actitud también hacia Él. Y el Señor tiene que decirles a estas personas o comparar la actitud de esto con lo que los muchachos decían en las plazas. Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Y en esa expresión estamos viendo dos cosas diferentes que naturalmente tenían que generar en aquellos que estaban presentes una reacción, una respuesta. Y yo estoy pensando en esta noche en las maneras en las que Dios ha estado tratando de salvarle a usted. Creemos que en esta reunión hay personas que están oyendo el Evangelio desde hace mucho tiempo. Y el Señor ha estado utilizando instrumentos, vasos, así como utilizó a Juan el Bautista. Usted ha tenido el privilegio de oír muchos mensajes del Evangelio de boca de muchos predicadores. Y cada uno de los predicadores puede tener una manera diferente de exponer el mismo mensaje. Posiblemente habrá alguno que le guste oír un mensaje más pausado, que no le alce mucho la voz. Habrá otros
que prefieren oír un mensaje un poco más fuerte, que no los deje dormir. Y el Señor le ha hablado de esa manera. Pero yo estoy pensando en dos aspectos del mensaje del Evangelio que Dios le ha hecho conocer a usted hasta este momento y que al parecer no han generado en usted la respuesta que Dios desea. Hay una parte del mensaje del Evangelio a la que muchos no quieren escuchar. Inclusive muchos que se dicen cristianos en el mundo han preferido eliminar esto de su mensaje. Ellos quieren tener salones llenos de muchas personas, quieren ser populares y prefieren eliminar del mensaje la realidad del pecado y de sus terribles consecuencias. Aún la palabra pecado está fuera del sermón, porque prefieren que las personas se sientan allí muy cómodos, que se les diga que todo está bien, que sigan como está. Total, Dios les ama. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque eso no es el Evangelio. Escuchábamos de nuestro hermano de aquel resumen que el apóstol Pablo recuerda a los creyentes en Corinto. Él tiene que decirles del mensaje que les había predicado y que ellos habían recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. Hasta que una persona no comprenda la seriedad y la gravedad del asunto de su pecado, no va a sentir en su corazón la preocupación por su salvación. ¿Será que usted hasta esta noche no lo ha entendido? Cuando Isaías tuvo la responsabilidad de predicarle al pueblo de Israel, él tuvo que presentarle las dos partes del mensaje, las dos caras de la moneda. Y cuando uno lee los primeros versículos de ese capítulo 1 del libro del profeta Isaías, se encuentra palabras duras, ciertamente. Pero Dios estaba tratando de alcanzar la conciencia del pueblo de Israel a través de su profeta. Y Él tiene que hablar de ellos como hijos, ciertamente, en un sentido como nación. Pero inmediatamente Él tiene que decir cuál era la actitud de ellos, su pecado. Él dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Posteriormente Él está comparando en alguna forma la actitud de ellos con la actitud de algunos animales. Y Él dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios no estaba tratando de suavizar el mensaje para que el oído de aquel pueblo se sintiera agradado. Ellos necesitaban entender que estaban mal, como usted en esta noche. Dios había obrado en su justicia castigando el pecado de Israel. Ese versículo o esos versículos donde habla o describe la condición de la nación, dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esto lo que estaba era hablando acerca de las consecuencias que el pecado había traído a la nación. Era como si Dios les estuviera diciendo, ¿acaso no se dan cuenta de las consecuencias de su rebelión? ¿No se dan cuenta que en el lugar donde están, habiendo sido destruidos por sus enemigos, es el resultado de haberme dado la espalda? Amable oyente, en esta noche, ¿hasta cuándo seguirás viviendo en tu pecado? Sin darte cuenta de las terribles consecuencias que te ha traído aquí y que te va a traer en la eternidad. Nadie puede ser feliz viviendo en el pecado. Los que hemos sido salvos siendo jóvenes, le damos las gracias al Señor por haberlo hecho. No nos hemos perdido de nada. No hay nada en el mundo y el pecado que valga la pena como para preferir estar allá antes de estar con Cristo.
Pero tú que has preferido vivir en el pecado, debes conocer por experiencia propia, por las amarguras que el pecado te ha traído, que vivir lejos de Dios no te trae nada bueno, ni ahora ni en la eternidad. Era como aquellas palabras del Señor, como aquellas palabras de los muchachos en la plaza: os endechamos y no llorasteis. Mira, cuán bueno sería para ti en esta noche detenerte a pensar seriamente en las consecuencias de tu pecado. Por eso, como hemos cantado en el himno, ¿cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror? El Señor mismo se conmovió en espíritu al notar la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que aquel día, cuando él iba entrando a Jerusalén, ya cerca de ser crucificado, al ver la ciudad lloró sobre ella y dijo: oh, si conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Él sabía lo que les esperaba a ellos. Y él lloró al ver la ciudad porque él sabía lo terrible que les esperaba por desecharle a él. Cuánto quisiéramos que en esta noche el Espíritu Santo abriera tus ojos para que pudieras contemplar lo que te aguarda en la eternidad por tu pecado. Tarde o temprano vas a morir. Si crees que no vas a morir, entonces no te preocupes. Sigue tu camino como vas. Pero si sabes que un día la muerte te va a alcanzar, tienes que pensar en dónde vas a estar después. El infierno no es un mito. Es el triste final de todo aquel que decide vivir rechazando a Cristo y viviendo en el pecado. El infierno es tan terrible que el Señor prefirió morir la muerte de la cruz para salvarme a mí de ese lugar. Usted debería temblar ante esa verdad. Pero si esto no te conmueve, viene a mi mente las palabras escritas en el libro de las Lamentaciones. Ciertamente, el sentido primario de esa porción tiene que ver con el mismo pueblo de Israel. Jeremías estaba mirando las condiciones de la ciudad, las condiciones de Jerusalén, y allí está escrito: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Pero esto aplica muy perfectamente al caso de la muerte de Cristo en la cruz. El lugar donde estaba la cruz, allí en el Calvario, en el lugar de la calavera, era una montaña, un lugar elevado. Podían pasar por allí, por el camino, los que estaban cerca, y mirar hacia arriba y contemplar a aquel que estaba en la cruz del centro. Ciertamente habían 3 crucificados, pero el que estaba en el centro tenía que atraer la atención de la mayoría. Sus condiciones no eran iguales a las de los demás. Había allí un hombre con el rostro totalmente desfigurado, sin forma. Había allí uno que estaba clavado de manos y de pies. Le había sido colocada una corona tejida de espinas sobre su cabeza. Su cuerpo había sido lacerado por aquel látigo que los romanos tenían preparado para causar el mayor daño a aquellos que eran castigados, al punto de descubrir sus huesos. Allí estaba el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y encajan perfectamente las palabras en el libro de las Lamentaciones, como si él pudiera decir: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha sobrevenido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Fuego envió desde lo alto que consume mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Fueron las palabras del Hijo de Dios al morir allí en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y allí en el capítulo 1 de Isaías dice en el versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. La primera parte del capítulo nos muestra esa condición tan fea en la que ellos se encontraban, rebeldes, insensibles, pasivos ante la voz de Dios. Pero Dios continúa insistiendo con ellos en su deseo de librarles de lo peor. Y Él ahora les está llamando. No era porque ellos merecieran ser perdonados. Tenían una deuda pendiente con Dios. Y Él los llama y les dice, como a ustedes en esta noche, venid luego y estemos a cuenta. ¿Tendrían ellos razón de querer huir de Él si el versículo no continuara? Si ellos saben que tienen una deuda con Él y Él les llama a arreglar cuentas, tal vez alguien pueda decir, no tengo cómo pagar, mejor no voy. Pero Él luego dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, es necesario hablarte acerca de tu pecado y que entiendas la gravedad de tu situación para que puedas comprender la buena noticia del Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio del rescate de nuestra alma. La deuda que yo tenía, Él la pagó por mí. Dios no podría perdonar mi deuda si Él no hubiera muerto en la cruz por mí. Él tiene que hacer valer su justicia. Y su justicia ha quedado vindicada en la muerte de su amado Hijo en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, Él estaba diciendo, todo está pagado. Todo está hecho. La obra está terminada. Puedes ser salvo. Puedes ser salva. Pero el profeta Isaías tiene que hacer una advertencia a aquel pueblo al cual le ha hablado con palabras duras para que vean su pecado y en palabras tan tiernas de parte de Dios, llamándoles al perdón. Y Él les dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, les irá bien. Pero estaba la otra parte y Él dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios ha hablado. Mira, amable oyente, nosotros no podemos cambiar nada del mensaje. No tienes ninguna alternativa si deseas la salvación. Si quieres, puedes ser salvo creyendo en el Señor Jesucristo. Mira, Cristo no solo murió en el Calvario, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y cuando el apóstol Pablo predicó a los atenienses, Él les dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y sabe quién es el que va a juzgar al mundo con justicia? Aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No puedes o no debes permanecer indiferente ante la voz de Dios. El pecado y sus terribles consecuencias deberían estremecerte. Y el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarte debería conmoverte de tal manera que en esta misma noche tú deberías tomar una decisión por el bien de tu propia alma. Porque si llegaras a perderte, Dios no tendrá ninguna responsabilidad en tu perdición. El día que estés ante el gran trono blanco, tendrás que quedar convencido: estaré perdido por la eternidad, por mi propia culpa, por haber rechazado el amor de Dios. Toma en esta noche una sabia decisión por amor a tu propia alma, que el Señor te ayude y Él bendiga su palabra.